Hola a todos, bienvenidos al Lugar Sin Tiempo. Ni espacio. Hoy vamos a hablar sobre el origen del conflicto en Israel y Palestina, o como eran conocidas en la antigüedad, las tierras de Canaán. Los hechos hoy en día nos muestran un lamentable panorama en este lugar. La lucha se ha incrementado entre las dos etnias que allí habitan. Pero si nos remontamos al pasado, esta tierra siempre ha estado en conflicto y ha sido conquistada en múltiples ocasiones a lo largo de los tiempos. ¿Quién es el dueño legítimo de este lugar? ¿Quién se asentó primero allí? Los israelitas siempre han creído ser los legítimos dueños de este lugar, encuadrado en la tierra prometida. La tierra que les prometió su Dios, Yahvé, concretamente a Abraham, el patriarca hebreo que vería cómo su descendencia se multiplicaría como la arena del desierto. El nombre de Israel proviene de esa época. El nieto de Abraham e hijo de Isaac, Jacob, cambió su nombre por mandato de Yahvé, a Israel, que significa la fuerza de Dios o que Dios prevalezca, y se convirtió en el padre de las 12 tribus, que siglos después marcharían junto a Moisés en el retorno a la tierra prometida. Por eso Israel, libro de historia en mano, reclama esa tierra, porque su Dios así lo dijo. La vida de Abraham data cerca del 2000 a.C., pero lo cierto es que la historia viene de más atrás, en tiempos de Noé, como nos muestra más ampliamente el libro de los Jubileos, un libro hebreo que hace un recorrido histórico más amplio. Luego profundizaremos cronológicamente. Por su parte, Palestina es un nombre relativamente moderno para esas tierras, ya que tras la conquista del Imperio Romano se cambió la nomenclatura. Palestina en latín o Palestine en griego viene a significar tierra de los filisteos. La aparición de los filisteos en esa zona se data sobre el 1250 antes de nuestra era. Todos conocemos la famosa lucha entre el rey David y el filisteo Goliat. El nombre de Palestina no surge hasta el siglo II después de Cristo, bajo el mandato del emperador Adriano. Por esta tierra pasaron los cananeos y otros pueblos contemporáneos en un inicio. Abraham y sus primeros descendientes, para luego volver 400 años después en el regreso por el desierto, en el que Yahvé se le apareció a Moisés. Más tarde fueron conquistados por los babilonios, los romanos, los otomanos, para en una época actual con la aparición del sionismo y las organizaciones supranacionales, volver a entregar esta tierra al pueblo de Israel, cuya legitimidad con este recorrido queda en entredicho. La tierra que poseía Palestina se ha reducido drásticamente en el último siglo, como podemos ver. Veamos de dónde procede con un orden cronológico, dejando de lado si se creen las historias que cuenta la Biblia o no, simplemente para situarnos en un marco histórico que nos muestra este relato. Haremos un resumen del resumen, para que esto no se convierta en la historia interminable. Toda esta narrativa de conflictos por esta tierra, que era muy próspera, surge según la Biblia hebrea y el libro de los Jubileos tras el diluvio universal. Teniendo en cuenta que Noé, siguiendo la cronología bíblica, nació aproximadamente en el 3000 a.C., en la zona de Sumeria. No tuvo hijos hasta 500 años después, y en el año 600 de Noé fue el reseteo. Los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Sem es la raíz de la raza semita, la línea elegida por el Dios de los hebreos, mientras que Cam, tras un acto de falta de respeto a Noé, fue maldito por medio de su hijo Canaán. Aquí empieza a divisarse la posterior masacre en tierras cananeas por medio de las tribus de Israel, en las que atacaron a sus parientes lejanos. Tras engendrar muchos hijos e hijas durante varios siglos, Noé hizo una repartición de tierras echada a suertes. No voy a leer el texto original de la repartición porque es muy largo, pero cualquiera puede ir al texto y comprobar desde qué zona a qué zona se le asignó cada hijo. La parte de la tierra prometida, una zona muy amplia y próspera, quedó para Sem. Al norte de este para Jafet y al sur, la zona que llega hasta Egipto fue para Cam. El problema surge cuando Canaán, hijo maldito de Cam, llega hasta el territorio de lo que luego fue considerado como Palestina y se queda allí.
no llegando a las tierras que le habían sido asignadas, sino que eran para Sem y sus hijos. Aquí surge el primer conflicto, y según estos textos, los cananeos fueron los primeros habitantes de esta zona. Por tanto, si dejamos atrás la teología bíblica, podrían ser los legítimos dueños de estas tierras, junto con algún pueblo más que se asentaba allí, ya que el diluvio, como toda la Biblia, cuenta la historia del pueblo hebreo. No tuvo por qué perecer toda la humanidad, pero esa es otra historia. Esta es la datación más antigua que podríamos tener, entre el 2000 y el 2400 a.C. Por el contrario, el pueblo de Israel, fiel a los mandatos de su Dios, tiene claro que los cananeos, adoradores de ídolos e infieles, no merecían estar allí y esta tierra les pertenece. Aquí ya entra en juego si crees en Yahvé como el Dios absoluto o no, y el relato cae de un lado o de otro. Este personaje es el epicentro de la legitimación de la posesión de estas tierras. Es cierto que si no perteneces a este pueblo concreto, no tienes por qué defender que esta zona le debería pertenecer a nadie por decreto. Tras esto surge la figura de Abraham, otro personaje que nació en Ur, actual Irak, y antigua Sumeria, sobre el año 2000 a.C., el patriarca del pueblo hebreo, que vivió durante un tiempo en las tierras de Canaán. La descendencia de Abraham sería próspera según el relato, con su hijo Isaac y su nieto Jacob o Israel, como hemos dicho, padre de las 12 tribus de Israel, que tras un exilio de 400 años en Egipto, volvieron de la mano de Moisés para reclamar lo que Yahvé había determinado como la tierra prometida que entregaría a su pueblo. Hacia el 1250 antes de nuestra era, los pueblos del mar se habían establecido en aquella zona, y existía diversidad entre las tribus que habitaban en esta tierra y zonas colindantes. Los filisteos son el pueblo más conocido y donde se extraería el nombre de Palestina posteriormente por los romanos. Por todos es conocida la masacre en la tierra de Canaán por parte de los discípulos de Yahvé. La ira y los celos por sus adoraciones a otros dioses son narradas explícitamente en la Biblia, con la culminación en la victoria de David sobre Goliat, el gigante filisteo, que simboliza la victoria de Israel tras muchos siglos esperando. A partir de aquí tenemos múltiples conquistas de civilizaciones que prosperaron en Oriente Medio y Europa, con el auge de la cultura mesopotámica en primer lugar, cuando el rey Nabucodonosor II conquistó Israel y destruyó el templo en el 587 a.C. Este exilio fue menos duradero que el de Egipto, tan solo 40 años, pero el pueblo de Israel ya no poseería estas tierras debido a la incursión, en primer lugar, del Imperio Alejandrino, que derrotó a los persas, a los que los judíos habían declarado lealtad, tras la victoria de Ciro en el 530 a.C., sobre el pueblo babilonio. La llegada de Alejandro Magno a Jerusalén se podría considerar una época de prosperidad y mayor libertad de culto. Los escritos bíblicos no van mucho más allá de esto, pero la historia ha dejado grabada que estas tierras siguieron cambiando de manos hasta nuestros días. Como vemos, los conflictos son continuos desde el inicio de los tiempos. La actual tierra de Israel y Palestina ha sido objeto de deseo por su situación geopolítica, al ser una zona de paso para el comercio muy estratégica y apetitosa para todos los imperios que se lanzaban a conquistar el mundo conocido. Esto no sería distinto en los siglos venideros. Destacar la irrupción del Imperio Romano y la conquista de esta zona en el siglo I provocó otro cambio de concepción. En el siglo II, Adriano acuña este nombre de Palestina, tierra de filisteos, y con la caída del imperio y el auge de la religión católica cristiana, en contraposición al Islam, tenemos varios siglos de guerra santa entre estas dos corrientes, algo que ya resuena históricamente a todo el mundo. El salto más significativo se produce hasta el 1517, en el cual se empieza a visualizar el panorama actual que existe en Palestina. El Imperio Otomano conquista Jerusalén en este año, lugar sagrado para varias religiones, las religiones abrahámicas, y se produce un periodo de paz de 400 años, hasta 1917, que deja de estar bajo el dominio otomano. Con la llegada de las guerras mundiales, esta zona queda bajo el amparo del Imperio francés y británico, convirtiéndose en agentes de lo que estaba por venir, ya que tras la Segunda Guerra Mundial nace el nuevo Estado de Israel como lo conocemos, y la zona de Palestina,
bajo la influencia del Islam, comienza a ver cómo sus tierras son reducidas drásticamente. El sionismo ya había entrado en juego antes de estas concesiones, con la cumbre sionista celebrada a finales del siglo XIX, y sus defensores, entre ellos grandes banqueros, comenzarían una escalada que les llevaría hasta la recuperación de unas tierras que Israel, por mandato divino de su Dios Yahvé, consideran como suyas por legítimo derecho. En 1947 se entregó definitivamente estas tierras a Israel, bajo el pretexto del Holocausto, y a partir de ahí sus dueños han permanecido intocables, al no poder cuestionar sus postulados por el dogma del antisemitismo. Un dogma que si miramos atrás no se ve como tal, ya que el invasor inicial se convirtió en víctima con el paso del tiempo. Algunos creen que porque el curso de la historia fue simplemente así. Otros que todo fue orquestado hasta llegar a este concepto en este tiempo. El resto es historia actual, política e intereses de empresas supranacionales que mantienen vivo este conflicto. Es importante añadir que industrias enteras, sobre todo la armamentística, se nutre de los conflictos bélicos. Si no existieran no podrían subsistir, y en muchos casos hemos visto cómo arman a un bando concreto para luego armar al otro, sin ningún tipo de escrúpulos. Luego las ideologías, la territorialidad y los fanatismos provocan que el propio ser humano, que en la mayoría de los casos ha sido confundido e infectado sin preguntarse el por qué, es el que lucha para que otros se enriquezcan y por los intereses de unos pocos, que ni siquiera conocen. Estamos ante el ancestral complejo víctima-agresor. Existen muchos más datos y más conflictos sobre estas tierras, pero no queremos extender más este programa. Las fechas que muestran en tiempos bíblicos también varían según algunas versiones. Estaremos encantados de que nuestros amigos aporten más cosas en la caja de comentarios. Hasta aquí la historia de hoy sobre la tierra de Canaán o Palestina. ¿Creéis que los israelitas tienen razón al demandar esta tierra como legítima? ¿Es Yahvé un ser que se puede proclamar como un distribuidor de tierras? ¿O por el contrario pensáis que su obsesión por esta zona no tiene ninguna justificación y existían otros pueblos que habitaron antes allí y merecen serlo? Al final el mundo es de todos y de nadie. Estos conflictos solo traen miseria y sufrimiento que va en contra de la evolución humana. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.